Deje a mi novia porque se convirtió en una mujer de alto valor, pero ahora se arrepiente. Contexto inicial. Mi nombre es Leo, tengo 29 años, y hasta hace 3 meses, compartía mi vida con Daniela. La conocí en la universidad, cuando ambos éramos dos becados llenos de sueños y planes. Durante 6 años, fuimos un equipo. Compartíamos las cuentas, los quehaceres del hogar y el mismo sueño de algún día comprar un pequeño departamento juntos. Ella era la persona más empática y cálida que he conocido, siempre tenía una palabra de aliento en los malos momentos y su risa era capaz de iluminar cualquier día gris. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente un año. Dani, que siempre había sido bastante crítica con las redes sociales, empezó a seguir de manera obsesiva a un grupo de coaches y influencers que promovían un estilo de vida de mujer de alta gama o mujer que merece lujos. Al principio, eran solo unos videos divertidos. Me reía con ella de algunas frases extremas como si no te lleva a Dubái, no es tu hombre o un hombre de verdad provee sin que le pidan. Pero la broma se fue tornando seria. Noté el cambio primero en su lenguaje. Palabras como proveer, invertir en mí, mi valor y hombre de alto calibre se colaron en nuestro vocabulario diario. Nuestras conversaciones sobre nuestro futuro dejaron de ser sobre ahorrar para el enganche de la casa y se convirtieron en monólogos de ella sobre lo que merecía ya, no en el futuro, sino ahora. Merecía bolsos de diseñador, cenas en restaurantes caros y vacaciones en el extranjero. Nuestros sueños a largo plazo fueron reemplazados por sus demandas a corto plazo. Mi amor por ella empezó a mezclarse con una frustración constante. Dejé de ser Leo, su compañero de vida, para convertirme en una especie de proyecto, el hombre que debe estar a mi altura. Si no podía costear el restaurante que ella quería, su decepción era palpable. Si llegaba cansado del trabajo y sugería ver una película en casa en lugar de salir, su comentario era, una mujer como yo no puede conformarse con una vida mediocre. Lo más doloroso fue ver cómo esa filosofía envenenaba su esencia. La chica que antes se conmovía con un ramo de flores silvestres que le recogía del parque, ahora fruncía el ceño si las flores no eran de una floristería exclusiva. La persona con la que podía hablar de mis miedos e inseguridades laborales, ahora me escuchaba con impaciencia y luego soltaba, tienes que tener mentalidad de tiburón, Leo. La abundancia llega a los que exigen. Intenté hablar con ella en varias ocasiones. Le decía que la amaba, que quería que fuera feliz y que tuviera ambiciones, pero que sentía que estábamos perdiendo nuestra conexión. Su respuesta era siempre una variante de lo mismo, estoy evolucionando, Leo. Si no puedes seguirme el paso, el problema no es mío. Me hacía sentir como si estar agotado después de un día de trabajo, o querer una vida sencilla y tranquila, fuera una falta de ambición imperdonable. El punto de quiebre, el que me hizo ver con claridad que ya no estábamos en la misma página, ocurrió hace 3 meses. Tuve una semana particularmente difícil en mi empleo como Project Manager. Un proyecto crucial estaba al borde del fracaso por errores de un compañero y tuve que dedicar días y noches a salvarlo. Cuando por fin lo logré, llegué a casa exhausto pero aliviado, con ganas de abrazar a mi pareja y celebrar con ella ese pequeño triunfo. Encontré a Daniela en el sofá, con el ceño fruncido mirando su teléfono. Ni siquiera alzó la vista cuando entré. ¿Todo bien?, pregunté, sintiendo la tensión en el aire. Ella suspiró, con un dejo de dramatismo. Leo, tenemos que hablar. Hoy vi que Carla, una amiga del trabajo, subió unas fotos de las joyas que le regaló su novio por su aniversario. Son de una marca increíble. Me quedé paralizado. ¿Era en serio? ¿Y qué quieres que haga?, pregunté, confundido. Es que no se trata de lo que hagas ahora, dijo, poniéndose de pie. Se trata del nivel en el que te estás moviendo. Carla y su novio tienen nuestra edad, y él ya puede darle ese nivel de vida. Yo también merezco eso. Merezco un hombre que me sorprenda con ese tipo de cosas, no que llegue a casa con cara de cansancio y ni siquiera me lleve a cenar un viernes. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era enojo, era una tristeza profunda y definitiva. La miré a los ojos y le dije las palabras que llevaba meses ruminando. Daniela, yo no soy ese hombre. O al menos, no quiero serlo.
Yo te quiero a ti, no a la lista de lujos que crees que mereces. Y parece que tú ya no quieres al hombre que soy, quieres al hombre que podría comprarte esas joyas. Esa noche no discutimos. Fue el final silencioso de algo que ya llevaba meses muriendo. Empaqué una maleta y me fui a casa de un amigo. Eso fue hace 3 meses. La extraño, pero extraño a la mujer que era, no a la persona en la que se convirtió. Sé que esto no ha terminado del todo. El orgullo y la terquedad que la caracterizan ahora probablemente signifiquen que nuestra historia tenga algún capítulo más. Pero por ahora, este es el principio de mi propio camino para reconstruir una vida que no gire en torno a cumplir las expectativas materialistas de nadie. Actualización 1. Hola de nuevo. Han pasado 3 semanas desde que empaqué esa maleta y me fui a casa de mi mejor amigo, Mateo. 3 semanas que han sentido como 3 meses. La rutina aquí es extraña, el sofá cama que se resiste a ser cómodo, el sonido de los videojuegos de Mateo a altas horas de la madrugada y el silencio ensordecedor que me sigue a todas partes, un recordatorio constante de lo que dejé atrás. Lo primero que hice, tras la primera noche de confusión y desvelo, fue bloquear a Daniela en todas las redes sociales. No fue un acto de rencor, sino de supervivencia. Sabía que ver una sola foto suya en un restaurante elegante, sonriendo como si nada hubiera pasado, sería como clavarme un cuchillo en el pecho. Mateo, que ha sido un hermano en esto, me apoyó. Desintoxicación digital, hermano. Es lo primero. Pero la desintoxicación emocional es otra cosa. Los primeros días fueron una montaña rusa de emociones. Por las mañanas, me despertaba con una determinación feroz, convencido de que había tomado la decisión correcta. Eres libre, Leo. Ya no tienes que caminar sobre cáscaras de huevo, me repetía. Pero por las tardes, la nostalgia y la duda me golpeaban con la fuerza de un maremoto. Recordaba las noches de película con mantas en el sofá, los viajes improvisados a la playa cuando el dinero nos alcanzaba justo, la forma en que ella me apoyó cuando no conseguía trabajo tras la universidad. ¿Era todo eso mentira? ¿Cómo podía alguien cambiar tanto? Decidí que necesitaba enfrentar el monstruo. Después de una semana, desbloqueé su número por un motivo práctico, tenía que volver a nuestro, ahora su, departamento a recoger el resto de mis cosas. Le mandé un mensaje frío y directo: hola, Dani. Necesito pasar por el departamento el sábado por la mañana a recoger lo mío. ¿Te viene bien? Su respuesta llegó 20 minutos después. Fue igual de fría, pero en ella detecté algo que no esperaba, una punzada de drama. Claro. Pero por favor, sé rápido. Tengo planes y no quiero cargas energéticas negativas en mi espacio. Cargas energéticas negativas. La frase me resonó en la cabeza. Era un lenguaje nuevo, uno que no usaba la Dani que yo conocía. Era el lenguaje de sus nuevas gurús. Me dolió, pero también me reafirmó que la persona a la que iba a ver ya no era mi novia. El sábado llegué con el estómago hecho un nudo. Llevaba a Mateo de apoyo moral, esperando en el coche. Abrió la puerta y fue como ver a un espectro de la persona que amé. Estaba impecable, con un conjunto de sport de una marca que sabía costaba más que mi sueldo de una semana. Su cabello estaba perfecto, su maquillaje impecable. Pero sus ojos tenían un brillo frío, vacío. No había calidez, ni tristeza, ni siquiera enojo. Era como si yo fuera un repartidor de paquetería. Hola, Leo, dijo, apartándose para dejarme pasar. Hola, murmuré, entrando. El departamento estaba irreconocible. Los cuadros que habíamos elegido juntos en mercadillos de segunda mano habían desaparecido, reemplazados por carteles minimalistas y frases motivacionales impresas en lienzo. Una decía: la realeza no negocia. Exige. Nuestras plantas, a las que ella tanto cuidaba, estaban mustias, casi muertas, en un rincón, como si ya no merecieran su atención. El ambiente olía a un perfume caro, pero artificial, que ahogaba el aroma a hogar que alguna vez tuvo. Caminé directamente hacia el estudio, que era mi antigua oficina. Mis cajas, que ella había empacado apresuradamente, estaban amontonadas en un rincón.
Sentí un nudo en la garganta al ver mis libros, mis videojuegos, las fotos impresas de nuestros viajes, todo reducido a objetos dentro de un cartón. Mientras cargaba la primera caja, sentí su mirada en la nuca. Se había quedado en la puerta del estudio, apoyada en el marco, con los brazos cruzados, observándome sin decir palabra. Era una mirada de evaluación, como si estuviera juzgando la eficiencia con la que me estaba yendo de su vida. No te preocupes por la silla ergonómica, dijo de repente, rompiendo el silencio. La doné. No vibraba con mi nueva energía. Compré una butaca de meditación. La miré, sin poder ocultar mi asombro. Era mi silla de trabajo, Dani. La necesito. Las ataduras materiales te frenan, Leo, respondió con una calma que me resultaba obscena. Es parte de tu proceso de desapego. Esa fue la gota que colmó el vaso. Dejé la caja en el suelo con un golpe seco. ¿De verdad puedes escucharte? ¿Cargas energéticas? ¿Vibraciones? ¿Proceso de desapego? Estamos hablando de mi vida, Dani. De los 6 años que pasamos juntos. ¿En serio lo has reducido todo a esto? ¿A una escena de una mala obra de teatro de superación personal? Por un instante, solo un instante, vi un destello de algo en sus ojos. Fue como si la máquina se hubiera trabado. Un parpadeo de confusión, o quizás de dolor. Pero duró menos de un segundo. Su expresión se endureció de nuevo, más que antes. Tu resistencia a mi evolución solo demuestra que tomé la decisión correcta al dejar que te fueras, dijo, girándose para salir de la habitación. Por favor, no hagas drama. Eso es de baja vibración. Salí de allí con las 2 cajas que pude cargar, sintiéndome como si acabara de pelear con un androide programado para repetir frases de un manual. Mateo, al verme la cara, no preguntó nada. Simplemente encendió el coche y puso la música a todo volumen. Esa noche, en el sofá cama de Mateo, no pude dormir. No por tristeza, sino por una rabia sorda y contenida. La rabia no era tanto hacia ella, sino hacia esa entidad tóxica, esa ideología venenosa que se había apoderado de la mujer que amaba y la había vaciado, dejando solo una cáscara decorada con frases hechas y una obsesión malsana por lo material. Me di cuenta de que no estaba lidiando con Daniela. Estaba lidiando con un culto del que ella era ahora una devota acérrima. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que, en su distorsionada realidad, ella creía que yo era el que se había quedado estancado. Que yo era el de baja vibración. La desconexión era tan absoluta que resultaba imposible cualquier intento de razón. Esta primera actualización no termina con un reencuentro dramático ni con un arrepentimiento de su parte. Termina con la imagen nítida y desgarradora de que la persona que amé ya no existe. Y con la pregunta que ahora ronda mi cabeza, si este es el final, o si, como en cualquier culto, tiene que tocar fondo para darse cuenta de en qué se ha convertido. Por ahora, el silencio entre nosotros es total. Y es un silencio que grita. Sigo recogiendo los pedazos, un día a la vez. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que recogí mis cosas del departamento. El tiempo, supongo, hace su trabajo lentamente. El sofá cama de Mateo ya no me resulta tan incómodo, y el sonido de sus videojuegos se ha convertido en un ruido blanco que, irónicamente, me ayuda a dormir. La fase de rabia ciega ha dado paso a una tristeza más serena, una especie de resignación activa. Ya no lucho contra la realidad, la acepto. O eso creía. Decidí que era hora de buscar mi propio espacio. Encontrar un pequeño apartamento de alquiler se convirtió en mi misión, una forma tangible de reconstruir mi vida. Fue durante una de esas búsquedas online, desplazándome por anuncios de inmobiliarias, cuando mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Era un mensaje directo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era de Carla, la amiga de Daniela, la misma cuya foto de joyas había desencadenado nuestra última discusión. La curiosidad pudo más que la prudencia. Abrí el mensaje. Hola Leo, sé que esto es raro y probablemente inapropiado, pero no he podido quitarte de la cabeza. Necesitaba decírtelo. Adjuntaba una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con Daniela.
La fecha era de la semana anterior. Con el pulso acelerado, leí. Daniela, Carla, necesito un favor. ¿Podrías chismeárselo discretamente a alguna de sus amistades? Asegúrate de que la información le llegue. Carla, ¿chismear qué, Dani? ¿Estás segura? Daniela, que he estado saliendo con alguien. Un empresario. Que me trata como una reina, que vamos a viajar a Tulum en unas semanas. Detalles así. Pero que sea, casual, como si se te escapara. Quiero que él se entere. La sangre se me heló en las venas. No era solo la manipulación infantil, era la soberbia. Creía que podía jugar conmigo, que su evolución incluía mover los hilos a su antojo. Le respondí a Carla, agradeciéndole la honestidad y preguntándole por qué lo hacía. Porque lo que está haciendo está mal, Leo, escribió. Esta no es la Dani que conocimos. Se ha vuelto insoportable. Todo es una transacción, una competencia. Y la verdad, me da pena. Pensé que debía saberlo. La pena. Esa palabra resonó más fuerte que cualquier insulto. Su propia amiga sentía lástima por ella. Agradecí a Carla y bloqueé a Daniela de todas las plataformas de nuevo, esta vez con una determinación férrea. El mensaje había logrado su efecto, pero no el que ella esperaba. En lugar de sentir celos o despecho, sentí una lástima aún más profunda. Su vida se había reducido a montar escenarios para provocar una reacción en su ex. Decidí que la mejor respuesta era el silencio absoluto. No iba a darle el drama que buscaba. Me concentré en mi nueva vida. Firmé el contrato de un acogedor apartamento estudio y, con la ayuda de Mateo y unos amigos, pasé un fin de semana pintando paredes y montando muebles. Era agotador, pero cada clavo que martillaba, cada pared que pintaba, sentía que estaba reconstruyéndome a mí mismo. Era terapéutico. Y entonces, la vida, en su impredecible sentido del humor, decidió poner a prueba mi recién encontrada paz. Fue un martes por la tarde. Estaba en mi nuevo trabajo, inmerso en una compleja hoja de cálculo, cuando mi teléfono personal vibró insistentemente. Era un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar. Algo en mi instinto me dijo que respondiera. Leo. Era la voz de Daniela. Pero no era la voz fría y calculadora de hacía 2 meses. Tampoco era la voz cálida y dulce del pasado. Esta voz era temblorosa, quebrada, al borde de las lágrimas. Leo, por favor, no cuelgues. ¿Qué pasa, Daniela?, pregunté, manteniendo mi tono lo más neutral posible, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Es mi mamá. Su voz se quebró por completo. Tuvo un accidente. Un choque en la carretera. Está en la Cruz Roja. Están haciendo estudios, no sé qué tan grave es. Leo, tengo miedo. No sé qué hacer. Todo mi cuerpo se tensó. Su madre, Elena, siempre había sido como una segunda madre para mí. Una mujer maravillosa, dulce y fuerte, que nos había apoyado incondicionalmente desde el principio. Durante nuestros 6 años juntos, había pasado incontables domingos en su casa, comiendo su cocina y riendo con sus historias. El cariño que le tenía era real y profundo. Mi mente se convirtió en un campo de batalla en cuestión de segundos. ¿Es esto otra manipulación? ¿Una estrategia más elaborada para forzar contacto? Pero el pánico en su voz era demasiado genuino. El dolor no se puede fingir tan convincentemente. ¿En qué Cruz Roja?, pregunté, ya tomando mi chaqueta. En la del centro, dijo entre sollozos. Leo, puedes. No prometo nada, Dani. Pero voy por Elena. Colgué. Le dije a mi jefe que era una emergencia familiar y salí corriendo. En el taxi, sentí una extraña calma. Esto no era sobre Daniela y yo. Esto era sobre una persona que quería y respetaba profundamente, que estaba posiblemente herida y asustada. Era lo correcto. Al llegar a la sala de espera de urgencias, la vi. Daniela estaba encogida en una silla de plástico, pálida, con las manos temblando.
Vestía unos jeans sencillos y una sudadera, no una de sus costosas outfits. Por primera vez en mucho tiempo, se veía vulnerable. Real. Humana. Al verme, sus ojos se inundaron de un alivio tan profundo que me partió el alma. Leo, susurró, levantándose. Y tú, empresario, no pude evitar soltar, con un dejo de amargura. Ella bajó la mirada, avergonzada. No existe. Era una estupidez. Una mentira. Asentí, sin decir nada. No era el momento. ¿Y Elena? ¿Qué dicen los doctores? Tiene 2 costillas fracturadas y un esguince cervical. Está estable, pero asustada y con mucho dolor. Pasamos las siguientes 4 horas juntos en esa sala de espera. No como exnovios, sino como 2 personas unidas por el amor hacia una tercera. Hablamos poco. Le traje un café. Ella, en un momento, rompió el silencio para decir gracias por venir. No tenía a nadie más a quien llamar. Esa frase, no tenía a nadie más, encapsulaba toda la soledad de su nuevo empoderamiento. Cuando por fin nos permitieron ver a Elena, la escena fue desgarradora. Estaba pálida y con dolor, pero al verme a mí, una sonrisa débil pero genuina iluminó su rostro. Mi otro hijo, murmuró, extendiendo su mano hacia mí. La tomé y sentí un nudo en la garganta. Daniela observaba la escena, y por primera vez, vi lágrimas reales, no de drama, sino de emoción y arrepentimiento, rodando por sus mejillas. Al salir del hospital, ya de noche, nos quedamos parados frente a la entrada. La tensión del momento compartido se disipaba, dejando al descubierto la incómoda realidad de nuestra situación. Leo, lo de antes, lo siento. Lo de fingir que salía con alguien, fue patético, dijo, sin poder mirarme a los ojos. Así es, respondí suavemente. ¿Y, cómo estás?, preguntó, con un genuino interés que no escuchaba desde hacía un año. Construyendo mi vida. Día a día. Ella asintió. Me alegra. Hubo un silencio pesado. ¿Crees que, algún día podríamos, hablar? La miré. Allí, bajo la luz tenue de la lámpara del hospital, podía ver los destellos de la mujer que amé luchando contra la armadura de la mujer en la que se había convertido. Había dado un paso atrás de su personaje hoy, forzada por las circunstancias. Pero no sabía si era algo temporal o el comienzo de algo más. No lo sé, Dani, dije con honestidad. Hoy no vine por nosotros. Vine por Elena. Y por el chico que fui, que la quiere mucho. Ahora, lo que pase después, el tiempo lo dirá. Necesito irme. No me fui con la satisfacción de haberla vencido o humillado. Me fui con el corazón pesado, cargado de una confusión renovada. La prueba de fuego había revelado una grieta en su fachada. Pero una grieta no es suficiente para derrumbar un muro. Solo el tiempo y sus propias decisiones determinarían si esa grieta se ampliaba o si la sellaría con más orgullo y frases hechas. Por ahora, mi prioridad sigue siendo mi nuevo apartamento, mi trabajo y mi paz. Pero la semilla de la duda sobre el futuro ha sido plantada. Y no sé si quiero que germine. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde el accidente de Doña Elena. 3 semanas en las que mi mente ha sido un campo de batalla entre la lógica que clama por seguir adelante y un pequeño, tenaz rescoldo de esperanza que se encendió al ver a Daniela vulnerable y humana en el hospital. El silencio volvió a reinar entre nosotros, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio cortante de 2 enemigos, sino el silencio pesado y cargado de 2 personas que han compartido un momento de crudeza real y no saben muy bien qué hacer con eso. No hubo mensajes, no hubo llamadas. Solo la sombra de lo ocurrido flotando entre nosotros. Fue una tarde de sábado, mientras montaba una estantería Billy, el héroe anónimo de todos los apartamentos nuevos, en mi salón, cuando recibí un mensaje. No era de un número desconocido, sino de Daniela. Mi pulso se aceleró. Abrí el chat con una mezcla de aprensión y esa maldita curiosidad. Leo, hola. Sé que no tienes por qué responderme. Solo quería saber si estás bien. Mamá sigue recuperándose en casa.
Pregunta mucho por ti. El mensaje era sencillo. No había frases hechas, no había reproches, no había exigencias. Era un mensaje, normal. Humano. Respiré hondo. ¿Era otra táctica? ¿Una forma más sutil de reengancharse? Decidí responder con la misma moneda, manteniendo una distancia cortés pero amable. Me alegra saber que se recupera. Mándale saludos y mis mejores deseos. Por aquí, bien, terminando de acomodar el nuevo apartamento. La respuesta llegó al minuto. ¿Te mudaste? ¿A un apartamento? Me alegra mucho, de verdad. Y así, durante los siguientes días, se inició un extraño y tácito intercambio de mensajes esporádicos. Breves. Superficiales. Ella me contaba sobre la recuperación de su madre. Yo le contaba, con cautela, sobre los pequeños logros de mi nueva vida independiente, que había aprendido a cocinar una pasta comestible, que había encontrado un parque bonito cerca para correr por las mañanas. Era como si dos fantasmas del pasado estuvieran tanteando el terreno, recordando cómo se hablaba. La conversación giraba siempre en torno al presente inmediato, esquivando cuidadosamente cualquier mención al pasado o al futuro. Hasta que, una semana después, ella cruzó una línea sutil. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero, extraño nuestras plantas. Las que teníamos en el departamento. Se murieron casi todas. Fue la primera vez que hacía una referencia directa, aunque tangencial, a nuestro espacio compartido. No respondí de inmediato. Esa noche, me quedé mirando el techo, dándole vueltas a sus palabras. No era un te extraño a ti, pero era un reconocimiento de que ese pasado, ese hogar que construimos, había existido y que su ausencia dejaba un vacío, incluso para ella. Unos días más tarde, llegó el mensaje que lo cambió todo. Era un viernes por la noche. Leo, esto es mucho pedir, y lo entenderé perfectamente si me dices que no. Mamá cumple años el domingo. Va a ser una cosa pequeña, solo la familia y un par de amigos muy cercanos. Está muy débil aún. Y me dijo que su mayor deseo para su cumpleaños es verte. Sabe lo que pasó entre nosotros, pero, tú sabes cómo es ella. ¿Considerarías venir? Solo un rato. Por ella. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Era una trampa potencial. Un escenario perfecto para un drama familiar. Pero la mención de doña Elena, de su debilidad y su deseo. Era un movimiento bajo, pero sabía que no era una mentira. La conexión que tenía con esa mujer era real. Colgué el teléfono y llamé a Mateo. Estoy loco por considerar ir, le pregunté, después de contarle la situación. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mira, hermano. Es un campo minado. Pero si no vas, y algo le pasara a su mamá, te arrepentirías. Ve con las expectativas por el suelo, la armadura puesta y un límite de tiempo estricto. Ve por la señora, saluda, cortésmente, y te pidas. No es sobre Dani, es sobre Elena. Tenía razón. El domingo, con un nudo en el estómago del tamaño de una pelota de béisbol, me presenté en la casa de doña Elena. Llevaba un ramo de gerberas, sus flores favoritas, y una botella de vino no muy cara, pero que sabía que le gustaba. Al abrir la puerta, Daniela me sorprendió. No llevaba maquillaje. Iba con un vestido sencillo, cómodo, no con una de sus outfits de alta gama. Sus ojos tenían unas ojeras marcadas, de semanas cuidando a su madre y, sospechaba, de noches de introspección. Me sonrió, una sonrisa pequeña y cansada, pero genuina. Gracias por venir, murmuró. Es por ella, recordé, suavemente. La casa estaba llena del cálido y familiar aroma a comida casera. Doña Elena estaba reclinada en su sillón favorito, con una manta sobre las piernas. Al verme, sus ojos se iluminaron de una manera que me llegó directo al corazón. Mijo. Sabía que vendrías, exclamó, con la voz un poco más débil de lo habitual, pero con el mismo espíritu fuerte. Me abrazó con la fuerza que le permitían sus costillas fracturadas y susurró en mi oído, no te preocupes por las tonterías. Lo importante es estar aquí,
para los que de verdad importan. La tarde fue agridulce. Me senté junto a ella, le conté sobre mi nuevo trabajo, sobre mi apartamento, bromeamos como antes. Daniela flotaba alrededor, sirviendo comida, atendiendo a los otros invitados, pero sus ojos volvían a mí constantemente. No con la frialdad evaluadora de antes, sino con una mezcla de nostalgia, culpa y algo que parecía anhelo. En un momento, mientras doña Elena se quedaba dormitando en su sillón, me encontré con Daniela en la cocina, lavando platos. El sonido del agua corriendo llenó el silencio incómodo. Se ve bien. Cansada, pero bien, dije, refiriéndome a su madre. Sí. Los doctores dicen que la recuperación va lenta, pero bien. Hizo una pausa, secándose las manos en un trapo. Leo, acerca de lo que le dijiste a mamá, sobre mudarte. ¿En serio estás bien? Económicamente, digo. No era una pregunta sobre mi capacidad de proveer. Era una pregunta genuina de preocupación. Sí, estoy bien. El nuevo trabajo paga decentemente. No es lujoso, pero es mío. Es paz. Ella asintió, mirando fijamente el fregadero. La paz. Es curioso, ¿no? Pasé tanto tiempo buscando una vida emocionante, llena de lujos y experiencias de alto valor, que terminé perdiendo justo eso. La paz. Fue la primera vez que verbalizaba, en voz alta y con claridad, un atisbo de duda sobre su nuevo credo. La máscara se estaba agrietando, y no por una crisis externa, sino por la simple y cruda confrontación con la realidad de la enfermedad, la familia y la soledad de su propia construcción. No puedo devolverte el tiempo, Dani, dije suavemente. Ni puedo prometerte nada. Lo sé, susurró. Solo, verte aquí, con ella, siendo la misma persona buena y constante de siempre, me duele. Me duele porque me recuerda lo que perdí. O más bien, lo que tiré. En ese momento, doña Elena nos llamó desde la sala. Niños. Corten la tarta. Que yo quiero el pedazo con más frosting. La tensión se rompió. Daniela y yo intercambiamos una mirada de complicidad antigua, y por un segundo, fue como si el último año nunca hubiera sucedido. Fue solo un segundo. Me fui poco después, con un abrazo largo y significativo de doña Elena y una despedida tensa pero no hostil de Daniela. Al cerrar la puerta de esa casa, sentí que cerraba otro capítulo. No había reconciliación, no había promesas. Pero algo había cambiado. Daniela ya no era la mujer de alto valor impenetrable. Era una mujer cansada, arrepentida y empezando a ver las grietas en el espejo dorado que ella misma había pulido. El culto se estaba resquebrajando desde dentro. Pero yo ya no soy el mismo chico que esperaría con ansias a que cayera por completo. Mi vida, mi paz, mi nuevo apartamento con su estantería pela y medio torcida, eso es lo real para mí ahora. Ella puede estar despertando, pero mi camino ya no depende de su despertar. Ver las cenizas de nuestro ayer me dio clausura, no esperanza. Y en esta extraña paz, es donde me encuentro ahora, sabiendo que, pase lo que pase con ella, yo voy a estar bien. Actualización 4. El cumpleaños de doña Elena actuó como un catalizador. Esa chispa de humanidad que se encendió en Daniela no se apagó. En las semanas siguientes, los mensajes esporádicos se volvieron un poco más frecuentes, un poco más profundos. Ya no hablábamos solo de su madre o de mi apartamento. Empezó a hacer preguntas que trascendían la cortesía. ¿Sigues corriendo por las mañanas? Siempre admiraba tu disciplina. ¿Y esos amigos tuyos, Mateo y los demás? ¿Siguen por ahí? ¿Recuerdas aquella vez que nos perdimos buscando esa playa escondida? Eran pequeños hilos que tiraba, intentando tejer de nuevo una conexión. Yo respondía con cautela, sin alentar, pero sin ser brusco. Era como observar a alguien despertar de un sueño muy profundo y confuso. Una parte de mí, la parte que había amado a la Dani original, se compadecía. La otra parte, la que había sanado a base de distancia y terapia, mantenía las defensas en alto. Fue entonces cuando me llegó un paquete. No tenía remitente, pero reconocí la letra al instante.
Era la suya. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel de seda, estaban los dos únicos cuadros que habíamos comprado juntos en un mercadillo, aquellos que habían desaparecido de su departamento. No había una nota, solo eso. Un gesto silencioso pero elocuente. Era una disculpa material por haberlos desterrado, un reconocimiento tácito de que ese pasado tenía valor. No los colgué, pero los guardé. No estaba listo para integrar esos fantasmas en mi nuevo santuario. La verdadera bomba, sin embargo, llegó una lluviosa tarde de martes. Mi teléfono vibró con una videollamada. Era Daniela. La lluvia golpeaba contra mi ventana, creando un telón sonoro melancólico. Dudé, pero algo en la intensidad de la vibración me dijo que respondiera. Su imagen apareció en la pantalla. Estaba en su habitación, la luz era tenue. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, y no era por la falta de sueño. Había llorado, y mucho. Leo, dijo, y su voz era un hilito quebrado. Tengo que contarte algo. No para que me perdones. No porque espere nada. Sino porque si no lo digo, siento que me voy a ahogar. Me quedé en silencio, permitiéndole continuar. El sonido de la lluvia de fondo era la única banda sonora. Después de que te fuiste, después de que me dejaste, comenzó, corrigiéndose a sí misma, me sumergí aún más en todo ese mundo. Era mi refugio, mi justificación. Si me sentía vacía, era porque, los hombres no estaban a mi altura. Si me sentía sola, era porque, era una reina y las reinas están solas en la cima, punto. Hizo una pausa, tragando saliva. Conocí a un hombre. Uno de esos que promocionan los seminarios de hombres alfa. Rico, seguro de sí mismo, la imagen perfecta de lo que yo creía que merecía. Sentí un puño de hielo apretárseme en el estómago, pero no dije nada. Al principio fue emocionante. Cenas carísimas, regalos, viajes relámpago. Me sentía validada. Por fin, pensé, había encontrado a alguien de mi nivel. Pero pronto empezó a cambiar. Su voz empezó a temblar de manera incontrolable. Los regalos venían con etiquetas de precio emocional. Si no accedía a algo que él quería, me recordaba todo lo que me daba. Empezó a aislarme. Decía que mis amigas eran tóxicas y de baja vibración, que Carla era una envidiosa. Criticaba cada pequeña decisión mía, desde mi ropa hasta mis opiniones. Dijo que para ser una mujer de verdadero alto valor, debía depender exclusivamente de él, que mi trabajo era poco ambicioso, punto. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas libremente. Y yo lo permití, Leo. Porque en esa distorsión, pensé que eso era lo que era, exigir mi valor. Que sus celos eran pasión. Que su control era protección. Confundí el abuso con el amor de alto nivel, punto. La palabra abuso resonó en la habitación como un disparo. Todo mi cuerpo se tensó. La rabia que sentí no era celos, era una furia sorda hacia ese individuo y hacia la ideología que la había dejado tan vulnerable. ¿Qué pasó, Dani?, pregunté, mi voz más suave de lo que esperaba. Hace 2 semanas, sollozó, tuve una discusión con él. Le dije que necesitaba espacio, que quería volver a ver a mis amigas. Se enfureció. Dijo que era una desagradecida, que había invertido mucho en mí y que yo le debía lealtad. Que si me iba, me aseguraría de que todos supieran que era una gold digger, una interesada. Hizo una pausa, luchando por contener el llanto. Fue entonces cuando me di cuenta. No era un hombre de alto valor. Era un narcisista. Y yo no era su reina, era su trofeo. Su objeto. Terminé con él esa misma noche. Bloqueé su número y todas sus redes. Pero el miedo, la vergüenza. Leo, estaba tan ciega. Gasté tanto tiempo y energía en construir una jaula dorada y llamarla empoderamiento. Y en el proceso, perdí lo único real que tenía. A ti. A mis amigas. A mí misma. Cayó,
agotada, dejando que el peso de su confesión llenara el espacio entre nosotros, amplificado por el repiqueteo constante de la lluvia. La veía allí, hecha un ovillo, habiendo tocado el fondo más profundo y sórdido de la filosofía que una vez abrazó con fervor. La mujer de alto valor había sido devorada por el hombre alfa que pretendía merecer. No supe qué decir durante un largo minuto. Las emociones se agitaban dentro de mí, ira, compasión, una profunda tristeza y, para mi sorpresa, un alivio liberador. Su confesión confirmaba que mi percepción no había estado equivocada. Que no estaba loco. Dani, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Lo siento. Siento que hayas pasado por eso. Nadie merece ser tratado así. Pero, ¿ves ahora? ¿Ves cómo ese mundo del alto valor y el alfa es solo un ciclo tóxico de abuso y manipulación disfrazado de empoderamiento? Vos te convertiste en lo que juraste despreciar, alguien que veía las relaciones como transacciones. Y él era la versión masculina de eso. Lo sé, susurró, con la voz ronca. Lo veo ahora con una claridad que duele. Duele tanto. Estoy yendo a terapia, Leo. En serio esta vez. No para ser una mujer de alto valor, sino para volver a ser simplemente Daniela. Para entender por qué permití que me vaciaran de esa manera. Me alegra mucho escuchar eso, dije, y lo decía en serio. Eso es lo que de verdad importa. Que te recuperes a ti misma. Hubo otro silencio. Luego, me miró a través de la pantalla, sus ojos nadando en lágrimas pero con un destello de la vieja honestidad que tanto amé. Te extraño, Leo. No al proveedor, no al hombre que debía cumplir una lista. Te extraño a vos. A mi mejor amigo. Y sé que lo arruiné todo. Sé que probablemente he quemado nuestro puente para siempre. Y lo entiendo. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras la verdad, toda la verdad. Esta vez, no pude responder con evasivas. Su vulnerabilidad era demasiado cruda, demasiado real. Yo también extraño a esa persona, Dani, admití, con el corazón encogido. Pero la persona que está frente a mí ahora, necesita sanar. Y yo necesito proteger la paz que me costó tanto construir. No puedo ser tu red de seguridad en este viaje. Tienes que hacerlo por vos. Ella asintió, una lágrima final cayendo por su mejilla. Lo sé. Es lo que merezco. Gracias, por escucharme. Por no colgarme. Colgamos. Me quedé sentado en mi sillón, mirando la pantalla en negro, el sonido de la lluvia llenando el vacío que su confesión había dejado. La verdad, por dura que fuera, había sido liberadora para ambos. Para ella, al confesarla. Para mí, al escucharla. Pero una confesión no borra el pasado. Un arrepentimiento no reconstruye la confianza. Ella había dado el paso más importante, asomarse al abismo de su propio error y reconocerlo. Pero mi camino ya no giraba en torno a su despertar. Mi compasión por su dolor era genuina, pero mi amor había aprendido a vivir sin ella. Y esa, quizás, era la lección más difícil de todas para los dos. El puente quizás no estaba completamente quemado, pero estaba severamente dañado, y yo ya no tenía la certeza de querer cruzarlo de nuevo. Actualización Fial. Han pasado 4 meses desde la videollamada en la lluvia. 4 meses de un silencio que, esta vez, sí fue sanador. No hubo mensajes, no hubo intentos de contacto. Supongo que ambos necesitábamos digerir el peso de su confesión y la crudeza de mis palabras. Yo seguí con mi vida. Mi apartamento ya no olía a pintura nueva, sino a hogar. La estantería Belly, ya bien firme, estaba llena de libros y pequeños recuerdos que iban construyendo mi nueva historia. El trabajo iba viento en popa, y hasta me había animado a salir en un par de citas casuales, sin grandes expectativas, solo para recordar cómo se sentía conocer a alguien sin una lista de requisitos de por medio. Fue una tarde de sábado soleada y tranquila. Estaba podando una pequeña planta de albahaca que tenía en la ventana de la cocina, un intento torpe pero sincero de traer un poco de vida verde a mi espacio, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie.
A través del portero, una voz que ya no me producía escalofríos, sino una serena aceptación, dijo, soy yo, Leo. Daniela. No hubo pánico, no hubo rabia. Solo una calma extraña. Bajé y abrí la puerta. Allí estaba ella. No llevaba la máscara de la mujer de alto valor, ni la vulnerabilidad destrozada de la videollamada. Se veía, serena. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido de manera casual, y en sus ojos había una paz que no le había visto en más de un año. Y en sus manos, sostenía una de nuestras viejas plantas, la única que había logrado salvar, una resistente suculenta en una maceta de barro. Hola, Leo, dijo con una sonrisa pequeña pero auténtica. Hola, Dani. Pasa. Entró a mi apartamento y miró a su alrededor con una curiosidad tranquila, sin juicio. Es acogedor. Muy tú. Gracias, respondí, indicándole el sofá. Nos sentamos, una distancia prudencial entre nosotros. Vine a devolverte esto, dijo, colocando la suculenta con cuidado sobre la mesa de centro. Era tu favorita. Y, no me pertenece. Como muchas otras cosas. Respiró hondo. No vine a pedirte otra oportunidad. Ni a hacer un drama. Vine a cerrar un ciclo. Cara a cara, de la manera que merecemos, o al menos, de la manera que mereces tú. La observé, esperando. Esta era la Dani que recordaba, la que tenía el valor de enfrentar las cosas de frente, sin filtros ni frases prestadas. La terapia me está ayudando mucho, comenzó, mirándose las manos. He estado desentrañando todo ese enredo. Cómo confundí el amor propio con el egoísmo. Cómo confundí tener estándares con ser una dictadora emocional. Y sobre todo, cómo usé esa filosofía tóxica para llenar un vacío que siempre estuvo ahí, un vacío que nada tenía que ver con los bolsos o los viajes, sino con mi propio miedo a no ser suficiente.